Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Démosle gracias a Dios por un día más que amanecimos con vida. Gusto en saludarles como siempre. Les voy a compartir la santa palabra del día de hoy. La tenemos en San Juan, en su capítulo 7, en su versículo del 40 al 53. Bueno, vamos a ver de qué nos invita hoy, el día de hoy el Señor a cada uno de nosotros. Comencemos, que el Señor prepare nuestros corazones para que no nos resistamos a la palabra. Si la aceptamos con un corazón abierto, creo que puede dar fruto en cada uno de nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así el título: discusión sobre el origen de Jesús. Dice: muchos de los que escucharon esto decían, realmente este hombre es un profeta. Unos afirmaban, este es el Mesías, pero otros decían, ¿cómo va a venir el Mesías de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías es un descendiente de David y que saldrá de Belén, la ciudad de David? La gente pues estaba dividida a causa de Jesús. Algunos querían llevarlo preso, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo volvieron donde los sacerdotes y los fariseos, les preguntaron, ¿por qué no lo han traído? Los guardias contestaron, nunca hombre alguno ha hablado como este. Los fariseos les dijeron, ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Hay algún jefe o algún fariseo que haya creído en él? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Le respondió Nicodemo, el que había ido antes a ver a Jesús y que era uno de ellos. Dijo, ¿acaso nuestra ley permite condenar a un hombre sin escucharle antes y sin averiguar lo que ha hecho? Le contestaron, también tú eres Galileo. Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no salen profetas. Y se fue cada uno a su casa. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, termina diciendo, y se fue cada uno a su casa. En fin, terminaron cada uno con su propia idea. Y eso es lo que viene pasando cuando uno no le abre el corazón a Dios y piensa uno que Dios va a actuar conforme a lo que miramos nosotros o a lo que sentimos. Y realmente no es por ahí, porque si uno realmente no acepta la fe, no acepta lo que no se ve, o no acepta uno la sencillez o la verdad, terminará dividiéndose. Dice, cada uno se fue a su casa, cada quien se quedó con lo que pensaba y mira, termina en nada. Por eso realmente la fe es algo que se tiene que creer, porque muchas de las veces no vamos a ver. Aquí buscaban el origen de Jesús y leían las Escrituras, pero nunca las comprendieron, porque aquí estamos hablando de los fariseos, de los sacerdotes, y que conocían la ley, conocían las Escrituras, pero nunca entendieron el misterio. Realmente Cristo iba a venir es de la descendencia de David y saldrá de Belén. Tu tierra de Judá, Belén, tierra de Judá, no es en absoluto la más pequeña, porque de ti saldrá un jefe. Vean, entonces ya la habían leído, porque está en Miquías también, la habían leído la profecía, pero aún pensaban que él iba a ser el jefe de donde ellos pensaban. Entonces muchas de las veces no basta el estudio, porque si no hay Espíritu Santo en cada uno de nosotros, nos va a pasar como lo de San Pablo, lo que le pasó a San Pablo.
San Pablo era una persona, un apóstol muy instruido en la ley, a los pies de Gamaliel, el mejor maestro en sus tiempos. Fue su maestro de San Pablo, de Saulo, primero Saulo. Entonces tenía mucho estudio, pero no había Espíritu Santo. Y eso nos puede pasar a nosotros, porque el cristiano, aparte de toda escritura, es inspirada por Dios. Escrita, dice que los hombres la escribieron movidos por el Espíritu Santo, la escritura. Ok, entonces nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no tomamos tiempo, no somos personas de oración, no dejamos empaparnos por el Espíritu Santo. A la hora de leer la palabra, no la vamos a entender, no va a entrar en nosotros. Entonces vamos a hacer pura lectura y entonces vamos a creer realmente lo que nosotros pensamos, pero no va a obrar el Espíritu Santo. Y es lo mismo que le pasó a San Pablo hasta que tiene el encuentro realmente con Jesucristo, cuando le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo no te persigo, yo persigo a los cristianos que piensan diferente que yo. Dijo: no, yo soy Jesús al que tú persigues. Es decir, cuando nosotros persiguemos a la iglesia, cuando nosotros queremos tumbar la doctrina de Cristo, hoy en día estamos viviendo en tiempos bien difíciles, que nadie quiere obedecer la palabra. Todo el mundo quiere vivir a su idea y todos se hacen una idea de Jesucristo diferente, ¿verdad? Entonces realmente no es por allí. Y causa de eso, dice, están divididos. Dice, vean en el 40. Muchos de los que escucharon esto decían: realmente este hombre es el profeta. El profeta es el que habla de parte de Dios. Realmente algunos sí lo conocían: este es el profeta. Unos afirmaban: este es el Mesías, el ungido, el que estaban esperando. Vean, unos decían que sí, era el profeta y el Mesías. Estaban acertados. Pero otros decían: ¿cómo va a venir el Mesías de Galilea? ¿Cómo va a venir el Mesías de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías es un descendiente de David? Vea, y que saldrá de Belén, la ciudad de David. La gente pues estaba dividida a causa de Jesús. Estaba dividida a causa de Jesús. Y realmente Jesús dice en un pasaje: no crean que he venido a traer paz, he venido a traer división, espada. Porque en una familia de 5 estarán 3 contra 2 y 2 contra 3. La división, hermanos, es natural. Porque el que haya tenido un encuentro con Dios ya no puede vivir como vive el mundo, que apoya la eutanasia, que apoya el aborto, que apoya toda clase de diversiones, esas son de libertinajes. Un cristiano ya no puede vivir eso. Entonces, en una familia, los que no piensan como tú, los que no han tenido un encuentro con Dios, por supuestamente que va a haber división, y eso es natural porque Jesús lo está diciendo. Porque nadie te va a entender. El que ha tenido un encuentro con Dios no puede pensar como los demás. Tiene que tener los pensamientos de Dios. Y de allí va a molestar su presencia. De ahí los demás se le van a echar encima. De ahí te van a acorralar, te van a trenchilar. Porque usted ya vive diferente. Porque usted piensa diferente. Porque usted perdona. Porque usted ayuda. Porque usted comparte su pan. Porque usted no está de acuerdo con la muerte, sino con la vida. Usted no está de acuerdo con la eutanasia, que ya se terminó la edad, que ya el viejito ya no puede hacer nada, que ya no sirve, que vamos a hacer el acto de misericordia y inyéctenlo para que se muera. Oiga, eso es matar. El aborto también. Nosotros, los que hemos tenido un encuentro con Dios, ya no podemos pensar lo mismo que todo el mundo piensa. Porque ahora la mayoría hay una guerra espiritual no puede haber unidad. Jesús dice: la oscuridad y la luz no se pueden unir, no se pueden juntar.
Y realmente Satanás piensa diferente, tiene su reino, Dios tiene su reino. Y los que están en el reino del Satanás, que están viviendo todavía en el mundo, que no quiere nada con Dios porque piensan que Dios viene a que se amargue la vida, que hay reglas que hay que cumplir, por supuesto, pero esa es la libertad que Dios te da a ti y me da a mí cuando vivimos su voluntad. El demonio es libertinaje y te atrapa cada día más, estás más en el encerrado, más en el hoyo cada día más. El que no ha salido de allí y no quiere salir, se va hundiendo más. Entonces, por eso hay división, no se preocupe. Si a usted ya no lo aceptan en su casa, no lo aceptan en el trabajo, porque usted piensa diferente, está correcto. No se preocupe, pero así Jesús dice, si no me escucharon a mí, a ustedes tampoco los van a escuchar. Entonces, vean, tiene que aplicar esa palabra de Dios en nosotros. Dice que había división a causa de Jesús. La gente estaba dividida a causa de Jesús. Entonces, el que te tiene que dividir es por causa de Jesús. ¿eh? Porque usted hace el bien, porque usted ama, porque usted piensa diferente. No se apure esa división. Dice, algunos querían llevarlo preso, pero nadie le puso las manos encima. Vea, cuando los guardias del templo volvieron, donde los sacerdotes y los fariseos les preguntaron, ¿por qué no lo han traído? Entonces los guardias eran gentes trabajadoras. Lo mandaron a traer a Jesús para encerrarlo, para acorralarlo. Lo mandaron traer. ¿Y qué cree? Se pusieron a escuchar al Señor y mire, y volvieron con las manos vacías. Ya no quisieron servirle a aquellos, porque nadie había hablado como Jesús había hablado. Entonces, llevaron con las manos vacías y ya no se prestaron para trabajar con aquellos. Ya no, porque vieron que nadie hablaba como ellos, como Jesús habla. Y realmente es así. Cuando volvieron los guardias del templo, volvieron donde los sacerdotes y los fariseos y les preguntaron, ¿por qué no lo han traído? Los guardias les contestaron, ningún hombre ha hablado como este. Ningún hombre ha hablado como este. Y vea, aquí les comparto lo que yo experimenté. ¿Por qué ahora comparto la palabra? ¿Por qué ahora vivo diferente? ¿Por qué ahora pienso diferente? Porque yo no había tenido encuentro con Dios. Porque yo nunca a nadie me había hablado y había entrado en mi corazón como Dios. Porque yo no dejé el vicio, yo no dejé todos los malos hábitos que hacía. Porque me lo pidió mi familia, no me lo pidieron y nunca lo quise dejar. A mí me aconsejaban, me decían esto y esto otro de lo malo que andaba y yo nunca quise dejarlo. Solamente cuando entró Jesús en mi corazón, porque ninguno me había hablado así, nadie había entrado en mi corazón y me había convencido que escuchar a Dios, que servir a Dios, que amar a Dios es lo mejor. Y yo lo dejé porque Jesús me convenció. Así como los guardias dicen que nadie había hablado como él y lo dejaron tranquilo y volvieron con las manos vacías. Así yo les doy este testimonio que nadie me había hablado, nadie había entrado en mi corazón y por ninguna persona o por ninguna cosa había dejado yo lo que hacía, solamente por Dios. Vean lo que hace Dios en el corazón cuando realmente está uno abierto. Dice, ¿por qué no lo han traído? Dijo, los guardias contestaron, nunca hombre alguno ha hablado como este. Los fariseos les dijeron, también ustedes se han dejado engañar. ¿Hay algún jefe o algún fariseo que haya creído en él? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Vean, los fariseos conocían toda la ley. Aquí tenemos los sacerdotes del Antiguo Testamento, conocían toda la ley y vean lo que andaban haciendo, porque no abren el corazón a Dios, porque ya habían leído las profecías de todo lo que venía, pero realmente
no creyeron en Jesús. Y ahora, como les digo, en la actualidad mucha gente que nosotros realmente no somos Jesús, pero hablamos de parte de Dios, pero quieren, a veces queremos que nos hable alguien con instruido, alguien de alta jerarquía, que nos hable uno que tenga muchos títulos o alguien que sepa hablar, pero Dios habla en lo sencillo para confundir a los demás. Entonces Dios habla en lo sencillo. Dios nos usa de instrumento a nosotros para hablar la palabra de Dios. No es que porque estos hombres eran muy instruidos, tenían muchos títulos, pero ¿qué les digo? Como San Pablo, muchos títulos, pero ¿qué? No había Espíritu Santo. No le dieron cavidad a Dios que obrara en sus corazones y les abría la mente. Y por eso no le creyeron a él. Dice, son unos malditos. Miren qué dice. Le respondió Nicodemo, el que había ido antes a ver a Jesús. Nicodemo era un personaje judío y que había ido de noche a ver a Jesús. Ese lo encontramos en el capítulo 3, San Juan 3, cuando Nicodemo es un maestro de las Escrituras. Jesús le dice, tú eres maestro del Jerusalén, de Israel, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Dice que había ido de noche a ver a Jesús. Quiere decir, cuando no tiene Espíritu Santo, cuando no está en gracia, cuando no le ha abierto las puertas al corazón y es un maestro, pero sin Espíritu Santo, sin Jesús en su corazón. Eso lo encontramos en el 3. Ahora ya está defendiendo a Jesús porque ya tiene la luz que es Jesús, ya tiene la luz del mundo. Ahora habla de parte de Jesús, ahora defiende a Jesús, ahora saca cara por Jesús porque ya tuvo el encuentro con Jesús en el capítulo 3. Dice, tienes que nacer de nuevo porque quiere decir que Dios debe de entrar en tu corazón. Tienes que ser persona renovada. Y dice, le respondió Nicodemo, el que había ido antes a ver a Jesús y que era uno de ellos. Oiga, le dijo, ¿acaso nuestra ley permite condenar a un hombre sin escucharlo antes? Vean. Usted no puede decir que Dios viene a que vivamos aquí a la fuerza, que tienes que buscarlo, que tienes que seguirlo. No, porque Dios te da libertad. Jesús dijo, si yo los hago libres, serán libres. Ajá, y le contestaron, nosotros no somos esclavos. Jesús les dijo, sí, porque el que vive en pecado es esclavo. Jesús viene a darnos libertad. Todo el que acepta la palabra y vive en la palabra, obedeciendo, amando y sirviendo a Dios, es una persona libre. Y eso viene a darnos libertad. No puedes condenar a Jesús. No podemos condenar a la palabra sin escuchar lo que nos ofrece, porque a veces, como decimos, apenas nos están diciendo de algo y ya queremos responder. Ajá, y sin escuchar antes, tenemos que escuchar antes lo que nos viene a ofrecer. Dios viene a ofrecerte libertad. Vino a morir por ti, vino a morir por mí, pero tienes que aceptar su mensaje, tienes que cambiar de vida, tienes que vivir, tenemos que vivir como Dios nos manda en su reino, dentro de su reino, tenemos que vivir para salvarnos. Entonces dice, nadie puede condenar a una persona, la ley no puede condenar a alguien si no lo escucha primero. Hay que saber qué nos trae, qué nos ofrece. Porque Dios te ofrece la vida eterna. Ya murió por ti y por mí. Pero falta que tú vivas su voluntad. Nadie va al Padre si no es por mí. Eso dice Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si es Jesús el camino, tenemos que vivir dentro de ese camino, dentro de los mandamientos. Por eso, entonces, no. Porque si hay mucha gente que dice, no es tan de a tiro así, tan fuerte, tan radical. Sí, la fe tiene que ser radical. Usted tiene que cortar por lo sano. Cortar con el mundo completamente. Porque Jesús dijo que el que es enemigo, en la carta de Santiago, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios.
Entonces no nos conviene ser enemigos de Dios. ¿Y qué será comulgar con el mundo, con las ideas del mundo? Si comulgamos con las ideas del mundo y lo que hace el mundo y lo que acepta el mundo, somos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos del bando del diablo y el diablo es enemigo de Dios. Jesús dijo, el que no está conmigo está en contra. Por eso pidamos la gracia para vivir en el reino del Señor. Dice, ¿acaso nuestra ley permite condenar a un hombre sin escuchar antes y sin averiguar lo que ha hecho? Vea lo que ha hecho. ¿Qué ha hecho Jesús de malo? Ha hecho todo lo bueno. Fue el hombre más bueno, más santo, que vino a morir por ti y por mí, que somos pecadores. Vea, nadie daría la vida por una persona que es pecadora. En cambio, Jesús, mira, dio la vida por nosotros que somos pecadores. Vean todo el bien que ha hecho y lo que ha hecho la gente, rechazarlo. No quieren sus doctrinas. Se buscan maestros según sus inclinaciones, que les gusta oír lo que les digan, lo que les agrada, que Dios es misericordia, que Dios es amor, que no se preocupe, hermanito, usted siga ahí pecando, usted siga donde va, mientras usted ame. No, hermano, Dios es amor, pero también es justicia. Tenemos que amar, como expliqué el otro día, con el amor de Dios y como ama a Dios, ese es el amor, porque tenemos que cambiar. Hoy en esta cuaresma nos invita a todos y a cada uno de nosotros a cambiar, a abrir el corazón a Dios, a no ponemos al tú por tú con la palabra de la vida, con la vida misma, no ponemos al tú por tú, porque nosotros somos arcilla, sin Dios no somos nada. Tenemos que abrirle el corazón a nuestro Dios. Les contestó, tú también eres de Galilea. Estudia la escritura y verás que de Galilea nos salen profetas. Y se fue cada uno a su casa. Vean, cada uno se fue a su casa. Es decir, cada uno se quedó con lo que pensó, con sus ideas, y no hubo unidad. No se llegó a un acuerdo realmente que hay que hacer, porque cada uno quiere defender su verdad y la verdad es Cristo. Nosotros tenemos que unir a la verdad que es Cristo, porque si yo y ustedes tenemos nuestra verdad, pues nos vamos a ir cada quien aparte. Y verdad, Dios quiere en San Juan 17, dice, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, ¿quién nos une? La verdad. Entonces, busquemos la verdad, abramos el corazón a la verdad. Bueno, por ahí les dejo el Santo Evangelio del día de hoy. Pasen un día bendecido. Que el Señor de la paz bendiga nuestros corazones. Nos vemos mañana si Dios nos lo permite. Pasen todos un bendecido día y les sigo pues pidiendo se suscriban, le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones y compartan, comenten y denle like. Bueno, Dios me los bendiga.